Listo, ya estamos en la grabación para los que nos ven diferido, ¿verdad? Vamos a comenzar. Hoy tenemos nuestra quinta semana. Vamos a hablar de el tema en el Hijo. Hoy estamos en Efesios 1, 7 al 12, la versión que ustedes tengan ahí. Por favor, utilícenla, ténganla en la mano, tengan su Biblia abierta, porque nos es necesario para continuar con nuestro estudio, ¿verdad? La semana pasada, los que estuvieron presentes o en la grabación, pues estuvimos analizando esta elogía, ¿verdad? Esta acción de alabanza que el apóstol Pablo hace en Efesios. Y como les decía, pudimos ver el contexto del libro y determinar una serie de situaciones en las cuales en este segmento, en este párrafo, en esta pericopa, entendemos que Pablo hace un canto de alabanza hacia Dios, pero pues se destaca, aparte de que el libro es considerado la cúspide de la teología paulina, se destaca que hace un énfasis, ¿verdad?, en este concepto que teológico, ¿verdad?, más que un concepto extremadamente claro en la Biblia o digamos una definición demasiado clara, pero sí es un asunto muy teológico de definir eh, la esencia de Dios en una Trinidad, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo se toma ese tiempo de hablar acerca de la Trinidad, ¿verdad? Para aquellos que son muy literalistas y dicen, la Trinidad no es bíblica porque no está en la Biblia como tal, ¿verdad? Pero realmente sí está. El concepto, la sistematización, si queremos verlo, bienvenido Daniel, si queremos verlo, no está tal cual, pero el concepto está claro. Y es lindo como Pablo en su teología paulina, en la cúspide, en lo último, en el último momento, podríamos decir por ahí, pues viene a exaltar esta figura y viene a darnos un concepto, ¿verdad?, más claro de qué era esta Trinidad. Así que hoy vamos a hablar acerca de el Hijo, ¿verdad? Y por eso se llama así la clase de hoy, ya que la semana pasada hablamos del Padre. Muy bien, vamos a la Biblia y vamos a el primer segmento de lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estar desde el verso 7 hasta el verso 12, vamos a abarcar bastante para que nos dé suficiente tiempo de terminar la pericopa antes de nuestro especial de la reforma, ¿verdad? Como ya vieron nuestro calendario hasta principio de enero. El primer verso que vamos a analizar dice de la manera siguiente: en él, es decir, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. La NTV dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y el primer punto que vamos a entrar en plática es la redención. No sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado este tema de redención en la Biblia, pero realmente no lo hemos analizado, ¿verdad? Redimir, ¿qué es redimir? Hay un cantante popular de música religiosa que se llama con esta palabra, pero para nosotros redimir puede tener un significado quizás hasta religioso que está un poquito distante del significado en el griego koiné, en la cultura en la que estos escritos fueron realizados. Y es importante entender por qué hay una versión que nos habla de libertad, ¿verdad? La primera dice, Él nos redimió, y la otra dice, Él nos libertó, ¿verdad? Y este sustantivo, y lo van a ver en el PDF, ¿verdad? No lo puedo pronunciar porque soy mal griego, lleva aparejada la idea de liberar a alguien mediante el pago de un rescate. Cuando la palabra que se usa para redención lleva implícito el pago de un rescate. Insisto, hoy en día la esclavitud no es, digamos, socialmente aceptable. Hay trata de blancas y esas cosas, pero en nuestra manera de ver el mundo occidental no concebimos estas cuestiones. Por mucho que hayamos visto películas como Gladiador o la serie Roma de Max, realmente no entramos en la dinámica, ¿verdad? Y
Esta palabra en griego que se traduce como redención es el pago respectivo que en la cultura romana se daba para liberarse como esclavo, ¿verdad? Los que sí tienen contextos históricos sabrán cómo era este proceso. Bienvenidos a todos los que se acaban de contar. Pero pues pagar para dejar de ser esclavo era un proceso complejo, ¿verdad? Y normalmente tendría que haber un padrino, ¿verdad? De liberación o requería un tiempo de servicio y entonces el esclavo le era extendido. Algo así como lo que pasa con Dobby en Harry Potter, ¿verdad? Le era extendido una oportunidad de liberarse y él tenía pues que efectuar ese pago y según la cultura local pues lograba ser liberado solo él o solo su familia. Era un asunto bastante complejo y esa palabra de redención es la que significa todo eso que acabo de decir. Ese mismo vocablo es traducido en la Septuaginta como el sinónimo de la palabra Gaal del hebreo, que también es lo que se utiliza en la ley para el pago de rescate de un esclavo. Si ustedes han leído Deuteronomio, Levítico y todo, saben que como existía la esclavitud, el Señor tuvo que dar normas en torno a la esclavitud. Eso no quiere decir que el Señor validaba la esclavitud, solamente que pues había que generar normas de conducta en cuanto a eso y la misma palabra de dar un rescate es la que se usa acá o digamos su sinónimo al griego, ¿verdad? Porque estamos hablando de hebreo. Entonces, ser redimidos por Dios significa, cada vez que veamos esta expresión, porque Pablo la utiliza bastante, que hay un pago de Dios, que Él es el intercesor, el Padre, para liberarnos y recuperar un esclavo, ¿verdad? Esto concuerda con la teología que Cristo nos mostró, con la teología que Pedro nos muestra y con la teología paulina, que constantemente nos recuerda que nosotros no somos más ni menos que esclavos del pecado, ¿sí? Juan 8:34 en el caso de Jesús, segunda de Pedro 2:19 en el caso de Pedro y Romanos 6:16-20. Los tres pasajes, ahí se los voy a dejar en el PDF, hablan de que nosotros, viviendo en el pecado, estando en el pecado, somos esclavos del pecado, ¿sí? Así que cuando somos redimidos por el Señor, nosotros somos liberados a través del proceso salvífico que involucra ser justificados, ser santificados, ¿verdad? Culminando en la resolución escatológica a la que Jesús llamó redención. Y esto es algo que cito del libro de Pérez Milo, y eso está en Lucas 21:28. El Señor Jesús dice cuando se culmine su redención, y eso lo dice a nivel escatológico en su parusía, cuando el Señor regrese por segunda vez. Es decir, no pasamos a ser redimidos y liberados para vivir en libertad, para buscar la felicidad como algunos creen hoy en día, sino que nuestra condición real al ser redimidos es pasar de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Y esto podrá sonar bien como, qué interesante, pero le estás dando vueltas a lo mismo. No, es importante porque muchos creyentes hoy en día, sobre todo en las iglesias woke, en la iglesia postmoderna de hoy en día, o en la iglesia light, en la iglesia mega, etcétera, la gente realmente vive, canta, e inclusive en los retiros estos que se hacen, se promulga mucho una libertad que Dios le da al hombre para ya no ser esclavo del pecado. Y ahí parten el pastel y ya no hablan de que entonces el hombre, el ser humano, el ente tiene que pasar a ser esclavo de Cristo, porque lo que la palabra redención indica en la teología paulina, en la de Cristo y en la de Pedro, es que simplemente estamos siendo comprados para ser ahora esclavos del Señor, ¿sí? Romanos 6:22 dice de la manera siguiente, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pero como no estamos estudiando Romanos, pero sí al autor de Efesios de Romano, quise traer esta cita para que nos demos cuenta y preguntemos,
¿Somos libres o no somos libres? ¿Verdad? Porque ya me confundiste, Nolito. En sentido humano, y citando a Pablo, porque él dice eso, ¿verdad? Dice, hablando en forma humana, dice él, no, no somos libres, ¿verdad? Solo como seres humanos, como seres que tienen una tendencia al dominio, diría cierto Kaiser alemán, realmente solo sabemos pasar de un señor a otro. ¿Sí? Esa es nuestra realidad de seres humanos. Y muchos creyentes, lamentablemente, han sido engañados en un evangelio de libertinaje, ¿sí? Donde la libertad de Dios los hace tan, tan, tan libres que ahora viven para sí mismos, ¿verdad? Eso que vemos hoy en día, ¿verdad? Que es un error, ¿verdad? Nuestra redención está hecha para servir a nuestro Señor. Y sí, ahorita venían a mi mente un montón de pasajes, el de la fuente de agua salada, dulce, que nadie puede servir a dos señores, etcétera, etcétera. Eh, y es la clásica que nos pasa hoy como iglesia moderna, que estamos dispuestísimos a recibir a Dios como nuestro Salvador, pero no tanto como nuestro Señor. Y es algo que a la luz de este pasaje de Efesios tenemos que ir corrigiendo, porque la redención involucra esto. Eso no es un mérito que nosotros hayamos adquirido por nuestro maravilloso esfuerzo, eso lo tenemos que tener claro, sino que fue pagado por el Padre, ¿sí? Eso lo vimos en la clase anterior, para los que estuvieron. En la sangre, dice el pasaje. ¿Qué quiere decir en la sangre? Que vamos a cantar aquí de la sangre de Cristo. Lo que implica la sangre es la muerte del Señor, ¿verdad? Es un sentido figurado. Fuimos adquiridos por ese sacrificio, no somos dueños propios, no tenemos libertad, no podemos manifestar, no podemos declarar, sino que tenemos un precio externo que fue pagado y la justicia de Dios se hizo sobre su propio Hijo, por eso Él muere, y tenemos que ser conscientes de qué significa entonces ser personas redimidas. Un mosquito acaba de decidir entrar a mi garganta. Pero bueno, sigamos. Entonces, redimidos, ¿qué significa la palabra redimidos y por qué dice la Biblia en la NTV libertad? Y por, pero quiero que se den cuenta que dice que Él compró nuestra libertad, porque dice las traducciones clásicas redimidos. Quiere decir que fuimos comprados en nuestra condición de esclavos para pasar de ser esclavos del pecado a ahora ser esclavos en Cristo. Nuestra libertad significa no la búsqueda de la felicidad, no estar acomodados, etcétera, etcétera, sino significa de ahora en adelante tomar al Señor como lo que es, no solo un Salvador, sino también un Señor. Muy bien. Siguiente punto. En este asunto del verso 7, el perdón. La única forma que la redención sea posible, dice un comentarista, es a través del perdón. Ahora bien, este perdón tiene tres dimensiones profundas, pues está estrechamente ligado al concepto del pago de la redención del pecado. En el griego inclusive está diciendo que es un condicionante, es decir, nuestra redención está condicionado por el perdón. Y es interesante, yo realmente no tengo estudio profundo de griego, pero entiendo a los que entienden un poco y me doy cuenta pues de cómo va la cuestión en ese aspecto. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos un poco de la adopción en el asunto romano? Bueno, este asunto de la redención y del perdón no debemos occidentalizarlo, debemos entender en el sentido original, ¿sí? Su significado completo debe ser en la cosmovisión romana del primer siglo. Por ende, este perdón que menciona acá Pablo implica tres cuestiones básicas. Perdón de los pecados cometidos. Creo que eso es fácil, ¿sí? Al venir al Señor, ningún pecado queda en nosotros, no existen esfuerzos humanos para romper qué ataduras, qué pecados generacionales, perfeccionar la santidad perfecta que el Señor hizo en Cristo. Sí, la obra salvífica es de Dios, ¿sí? Hoy en día hay muchos grupos que sí creen eso. Yo personalmente no lo creo, no lo enseño y jamás lo enseñaré, de que hay maldiciones o que hay ataduras todavía que tienen que romper para los que son
catadores de memes, ¿verdad? Saben que esta semana se viralizó un video precisamente en esa línea de una iglesia, ¿verdad? Donde están haciendo eso, rompimiento de ataduras y todo eso. Y eso lo que puede, digamos, tiene una buena intención, pero el problema es que trivializa la salvación de Dios, ¿sí? Es decir, Dios te puede salvar, Dios te puede perdonar, pero hay cosillas que todavía se le quedaron, fíjate, ¿verdad? Eso es casi que un oxímoron, es una contradicción, porque al Señor no se le puede quedar algo. A ver, seamos claros, seamos bien evangélicos, bien protestantes en esto. Uno de los ejemplos que casi siempre tomamos para el perdón es el de David. Esto está fuera de todo el bosquejo. Y David dice, límpiame con hisopo, déjame blanco. Si tomamos ese concepto y lo llevamos a la cruz, podemos decir, bueno, el Señor perdona mis pecados y me limpia cuando me redime. Entonces la pregunta que nos queda abierta a su discusión, mis amados, es, ¿Dios nos perdona, pero quedan cosas? ¿O Dios nos perdona y nos limpia? Esa sería la pregunta. ¿El poder salvífico de Dios es perfecto o es parcial? Si yo considero que es parcial, probablemente tengo que hacer mucha teología para sustentar eso. Si yo considero que es perfecto, con una simple teología bíblica nos bastará para decir, eh, ahí estamos, ¿verdad? Ya, Dios me perdonó. Siguiente punto acerca del perdón. La no imputación de condena. La no imputación de condena. Nosotros como pecadores que somos, todos acá espero que sépanse, pecadores, ¿verdad? Todos somos, merecemos un juicio y un castigo. Y eso no desaparece por arte de magia. No me estoy contradiciendo con lo anterior, sino que nuestra culpa fue puesta en Cristo. ¿Sí? Otro aspecto del perdón es que nuestra culpa, no solo que nos perdonen, no es lo mismo. Llevémoslo al campo pragmático. Puede venir un asesino, pedir perdón y lo perdonamos, pero mató a mi familiar. Así que yo quiero que reciba la culpa de lo que hizo. ¿Sí o no? No es la manera occidental de pensar. En el caso del Evangelio, no es así. Somos perdonados y nos es eximida la culpa. Completamente injusto, completamente inmerecido. ¿Sí o no? Pregunto, pueden contestarme. ¿Creen ustedes que es merecido eso o no? ¿Qué piensan? Ayúdenme ya a participar. Despiértense un ratito. Suelten ese panito con frijol y díganme qué piensan. ¿Está bien que nos perdone y nos quite la culpa o tal vez deberíamos de tener todavía una culpa? ¿Están dormidos? Hable, señora. Yo creo que como la sangre de Cristo es suficiente para salvarnos, considero que ya no deberíamos de nosotros de tener ninguna culpa, ¿verdad? Porque ya fuimos redimidos y la sangre de Cristo es suficiente para perdonar y limpiar todo pecado sin importar el tamaño. Y te voy a hacer una pregunta ya que abriste el micrófono. Vuélvelo a abrir, no huyas. ¿Tú crees que eso es justo? Que eso es justo, que Dios nos perdone así. No es justo, pero la sangre de Él es justa, o sea, la sangre de Él es suficiente. Podríamos tener consecuencias y Sí. no culpa, dice alguien ahí. Sí, pues la sangre es suficiente. Miren, pues ahí es donde chocamos con la moral. Y hoy que estamos en tiempos posmodernos, o sea, no estoy llevando todo al posmodernismo porque me cae mal el posmodernismo, que ustedes saben que sí, sino que realmente necesito saber qué filosofía me gobierna. La filosofía de hoy en día nos va a decir que ese es injusto y que Dios es Dios injusto, porque perdona al que no debería perdonar. Y tenemos que saber. Yasmín decía por ahí, podemos tener consecuencias, pero ya no culpa. Entonces, ¿qué sentido tendría venir?
Y eso es un debate, ¿verdad? Que podemos establecer. Pero la realidad es que, como dice Patti, la sangre de Cristo es suficiente, ¿sí? Y de repente, bueno, hay ciertas cosas que podemos, o sea, si cometemos un asesinato, nos cachan, ¿verdad? No es que por pedirle perdón al colochito, ¿verdad? Nos van a sacar de la cárcel. Ese tipo de consecuencias sí. Pero el problema es cuando creemos que como hace 10 años yo le saqué la madre a alguien en el tráfico, hoy en día me viene arrastrando una consecuencia y yo no avanzo por eso. Ahí estaríamos trivializando el amor y el perdón de Dios. Trivializar significa ser pequeño, pero la consecuencia es diferente del perdón, exacto, y de la culpa. El asunto es que lo llevamos todo al aspecto material. ¿Somos perdonados? Creo que todos podemos decir, somos perdonados, ¿sí? ¿Somos libres de culpa? A veces dudamos, a veces andamos con eso. No es que yo me embaracé, ¿verdad? Como no me casé bien, por eso me va mal. O yo porque como aquella vez choqué y mi acompañante se murió, yo estoy bajo maldición. Y ahí empiezan todas esas prácticas, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Patti agrega, dice, la consecuencia es diferente del perdón. Aquí en la tierra hay un juicio, en la sociedad. Sí, y todos creo acá conocemos a alguien que debería estar en cadena perpetua en la cárcel y ahí anda libre, ¿sí? Entonces la justicia humana no es la misma de Dios. Ahora, llevándonos a la de Dios, como cristianos, mi interés es que Efesios nos enseñe que nosotros merecemos castigo y que tenemos culpa por cumplir, pero que en la cruz eso nos fue quitado, ¿sí? Cada gota del Señor, cada sangre que caía, cada herida abierta, cada momento de sed del Señor, cada momento de sufrimiento, allí estaba nuestra culpa. Y que podamos entender a través del 13º apóstol, 14º, que la culpa y el perdón están siendo ahí trabajados en el proceso de salvación. Por eso es que como creyentes no deberíamos de tener en nuestro vocabulario el asunto del merecimiento, ni las manifestaciones. Es que yo me merezco, es que yo he hecho, ¿verdad? Sino que tenemos que tener una filosofía cristiana adecuada. ¿Cómo vamos a merecer nosotros lo bueno si sabemos que solo somos esclavos que han sido comprados y estamos al servicio del Señor? Si la culpa nuestra es inmensa, en todo caso solo se nos extendió gracia, pero somos inherentemente malos. Hay muchos cristianos hoy que cometen la herejía del pelagianismo, que dice que somos buenos. No, la realidad es que nosotros somos malos y regalados para hacer cosas malas. Y por último, en cuanto al perdón, tenemos la bendición de poder ser perdonados de los pecados que vamos a cometer, ¿sí? Eso tiene que hablarse, ¿verdad? Hay un asunto soteriológico ahí. Pero la pregunta es, ¿somos nosotros artífices de nuestra salvación y de nuestro perdón? ¿O tan solo seres que no merecen su amor? ¿Sí? Si nuestra concepción nuestro concepto, de la salvación está pervertido, confuso, podemos llegar a creer que nuestros actos buenos compran la salvación, ¿verdad? Tener un concepto propio que diga yo me porto bien, yo sí soy cristiano, yo soy mejor que el otro. Y podemos entender, si corregimos ese concepto, en que debemos perseverar nada más en la salvación, en la santidad, ¿sí? Por eso decía el pasaje de Romanos 6:22, dice, hacemos lo que lleva a la santidad, por un deseo propio, no porque nos estemos ganando el cielo con cada buena obra que hacemos. No nos portamos bien para mantenernos salvos, sino que somos conscientes de que si la regamos, tenemos un Dios que nos perdona. Y esa es una respuesta genuina al perdón recibido. O sea, yo
no busco la santidad porque entonces me gano el amor de Dios o Dios me va a bendecir y agarro Deuteronomio y digo, pues si me porto bien, Dios me va a bendecir, sino que lo hago por el amor a aquel que ya me perdonó, que me quitó la culpa y que si me equivoco por allí es bueno y me va a perdonar. Y esto que acabo de decir tiene un nombre que mucho hemos oído en una iglesia, es la gracia. Como el último elemento en torno a este pasaje, su gracia siempre va a estar ligada al perdón recibido. Toda esa bondad inmerecida se entiende en la frase paulina: de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una frase que a veces nos cuesta entender. ¿Esto qué significa? Que el esfuerzo divino para redimirnos no escatimó en su gracia y bondad para buscar redimir al ser humano a través del Hijo y en el poder del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que cuando abundó el pecado también hubo gracia. Quiere decir eso. ¿Sí? Si aún nos quedan dudas, mis amados, fue por su gracia y es por su gracia que somos salvos, no por méritos. Esto debería darnos un descanso en el alma, ¿sí? Poderoso. Nos permite entender que a la luz de la Biblia y no por dogmatismos o cuestiones que nos enseñan en escuela de líderes y escuela de esto y lo otro, ni por religiosidad, ni por costumbres. La realidad es esa. La redención en Cristo es gracia inmerecida. Y por ello podemos vivir sin el pesar de ser merecedores. Tan solo, su bondad y gracia nos alcanzó y ya. Esta personita que vemos acá libre es una persona que vivía esclava en el pecado y hoy entiende, por lo que dice Pablo en Efesios, que nuestra redención por medio de la sangre de Cristo nos ha sido dada por la riqueza de su gracia, por la sobreabundancia, dice la Valera. Y esa es una palabra que Pablo se inventa, que no existe en el griego, donde él hace ahí una conjunción, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que es mucha su gracia, que abunda su gracia, ¿verdad? Y esa gracia es la que nos ha alcanzado. Ahora, el siguiente punto, que es el más extenso, es el misterio de Dios. Si ven ahí, nuestro personaje tiene una mystery box, ¿verdad? Y esto está basado en los siguientes dos versículos que dicen en la NBI de la siguiente manera. Recuerden que viene hablando de la gracia. Dice, la cual Dios nos dio en abundancia, la gracia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él, es decir, Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. NTV dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Entonces Pablo nos empieza a hablar acá de el misterio de Dios, ¿verdad? ¿Qué es un misterio? Bueno, lo primero que vemos es lo que les venía diciendo, es el vínculo entre uno y los otros pasajes, es este término de desbordar. Quiere decir abundancia. El Señor no escatimó para abundar en su gracia para nosotros. Tenemos que tener claro eso. No hay un término medio en cuanto Dios nos da. Es como una noria, ¿verdad? No sé si ustedes saben qué es una noria, es ese como molinito de agua, ¿verdad? Que va dando vueltas, vueltas y nunca se vacía. Que la gracia, pues es una palabra que puede usarse para hablar de noria, el griego, ¿verdad? Va dando más y más para nosotros. Su amor es así para nosotros, no se acaba, no se extingue, simplemente es más y más, sobrepasando la medida de lo cotidiano. ¿Lo merecemos? Ya aprendimos que no lo merecemos. Deberíamos de ser culpables, pero no lo somos, ya lo aprendimos. Nos perdonó todo lo que hicimos y lo que vamos a hacer, ya lo aprendimos. Eso solo quiere decir que Él extiende su gracia
en abundancia al punto que se desborda, ¿sí? Pero dice que esta se desborda en sabiduría y entendimiento. Donde nos encontramos con esta gracia hermosa es en su sabiduría y entendimiento, es decir, en la palabra, en la revelación. Sí, una vez más la escritura nos lleva a sí misma. El Espíritu Santo nos insiste que para conocer la gracia y el amor liberador de Dios debemos encontrarlo en su palabra. Estas dos palabras parecieran sinónimos, pero no lo son. Y estuvo intenso el estudio de las palabras para entender ahí cuál era la diferencia, ¿verdad? Porque puede ser un simple sinónimo, pero sabiduría es para discernir lo que se nos da, ¿sí? Sabiduría para comprender lo que viene, sabiduría de Dios que fue revelando todas estas cosas en el lienzo de la historia. Las cosas que Dios sabiamente fue construyendo para llegar al punto preciso. Yo no sé si a ustedes les gusta la historia, les gusta ver History Channel o aunque ahora solo hablan de aliens, pues, pero les gusta ver videos de este tipo. Pero hay varios análisis que se hacen del momento preciso en el que el Evangelio llegó, ¿verdad? Y es una cuestión, no solo fue trascendente, sino es increíble, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez han leído los relatos de Daniel, ¿verdad? Acerca de los imperios que estaban por venir. Daniel fue escrito 600 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Y si los han leído, podemos entender una cosa. Es que el Señor diseñó el orden, bueno, usamos una palabra muy de moda hoy en día. El Señor diseñó el orden mundial para preparar una sociedad donde su evangelio pudiera llegar y esparcirse a las naciones. Hay quienes hoy en día creen que Dios se le pierde el control, ¿verdad? Por ahí, como que fuera control remoto. Ay, no lo encuentro, ¿verdad? Pero la realidad es que el advenimiento del evangelio nos demuestra el poder de Dios, ¿sí? Dios usó a Roma por tener una sola lengua, porque Roma construyó caminos que era fácil transitar, tenía un sistema de barcos excelentísimo, similar al nuestros aeropuertos, y creó una cultura de tolerancia religiosa. Todo eso coadyuvó a que el evangelio prosperara. Pero antes de Roma fue Grecia, y Grecia sirvió la filosofía y todos estos nuestros queridos amigos crearon conceptos como el motor inmóvil, el logos, la explicación de la existencia, la dualidad del alma y el cuerpo, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos filosóficos que fueron haciendo 300, 200 años antes de Cristo, permitieron que la verdad de Dios fuera entendida con mayor facilidad. En otras palabras, como creyentes, nosotros deberíamos de entender que todo el concepto de la sofía, ¿verdad? De la sabiduría griega y toda esta cuestión del conocimiento que tanto ha impactado a la humanidad, que impulsó el Renacimiento, que impulsó el movimiento racionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso Dios no lo permitió. Como odio cuando dicen Dios permite, pero bueno, Dios no lo permitió. Dios lo provocó para que la llegada del Evangelio tuviera todos esos recursos para ser utilizados. Cuando usted se pone a estudiar filosofía y estudia el Evangelio a la par, empieza a decir, wow, este concepto es el mismo. Pablo mismo en el Areópago explica a través de los conceptos helénicos el Evangelio. Y a mí me da risa porque a veces los teólogos lo ven al revés. Dicen, ¿cuánto de Aristóteles hay en Juan? ¿Verdad? ¿Cuánto de Aristóteles hay acá? ¿Cuánto de Platón hay acá? Y realmente todo esto es un menjurje, ¿verdad? Una conserva que se está creando por el impulso mismo del Señor para que el Evangelio tenga una base filosófica y de manera de pensar, de cosmovisión, donde caer y poder ser entendido, ¿sí? Porque antes
No existía esa manera de pensar. Y el Evangelio, digámoslo de una manera rara, si el Señor hubiera venido 500 años antes, por ahí se hubiera quedado en una cuestión local. Pero en el momento exacto en la historia que vino, no tenía otra que volverse un movimiento global, por lo menos en el viejo mundo, ¿verdad? Y esa es la sabiduría de Dios. Esa es cómo la gracia se mueve con sabiduría. Y el segundo punto es el entendimiento, que se puede traducir como discernimiento. La Biblia de las Américas lo traduce así. Esto no es solo estar frente a la sabiduría de Dios y ya, sino poder comprender el mensaje de la cruz. La sabiduría es todo eso que se ha movido para comprender un poco a las cosas, la forma ágil o inteligente que se han hecho. Pero el entendimiento es ya el discernir el mensaje de la cruz, poder discernir el evangelio y la gracia de Dios, para poder creer con argumentos reales y no con un fanatismo o emocionalidad, o no solo eso, ¿verdad? Independientemente, mis amados, de la postura de carisma de dones que tengamos, si creemos que sí o que no, la realidad es que la fe que vivimos es racional. Repito, la fe que vivimos es racional, porque como les expliqué en estos últimos 5 minutos, Dios dispuso toda la sabiduría, todo el entendimiento para que el Evangelio cayera justo donde debería caer, como la cúspide de la revelación y del conocimiento total. El evangelio que creemos no es un invento humano, no son fábulas baratas. Nuestra fe fue un misterio, como dice Pablo, que estaba lleno de sabiduría y entendimiento. Pero ¿cuál era este misterio? Pues el misterio de su voluntad. Ya nos estamos acercando a concluir. Hoy esta parte es bien pesada porque al final es cristología lo que está haciendo Pablo, explicando el porqué de Cristo. El gran misterio del Padre es Cristo. Repito, el gran misterio del Padre es Cristo. La gracia que nos fue revelada hace que todo vuelva a ser sometido a Cristo. Ese es el plan perfecto de Dios. Este misterio se fue construyendo en la historia. Lo repito, el Señor usó la historia. Ese es su campo de juego, ¿verdad? Dios fue entretejiendo todo lo que sucedía y dejaba de suceder hasta poder llevarnos al tiempo establecido. La revelación de Cristo como la cabeza de la iglesia, de la creación, de lo alto, de lo profundo, etc. Podemos tener diferencias de cómo concebimos la escatología, el apocalipsis y todo eso. Y pues algunos dirán, bueno, Cristo ya es la cabeza, otros dirán, aún falta un poquito, ¿verdad? Otros dirán, como algunos creen acá, yo lo sé, que hay dos planes, ¿verdad? Hay un plan para, ya saben quién, y un plan para la iglesia. Sin embargo, yo creo que a la luz de este pasaje se entiende claro que en Cristo todo ha sido puesto debajo de él. Todo, ¿verdad? Si uno lee la NTV dice, en su debido tiempo. No, no, no. No está hablando que va a ser en su debido tiempo, sino que fue. Desde antes él lo tenía listo y cuando fue su debido tiempo, él reveló que Cristo va a ser la cabeza de todo, ¿verdad? Por eso dice en la NBI, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo, es decir, no es que se va a cumplir, sino es que cuando se tenía que cumplir en el momento exacto, reunió todo en Cristo Jesús. Y esta para mí es la esperanza del Evangelio, ¿sí? Y esto sí lo hablo a nivel personal. Para mí todo está sometido en Cristo. Yo no creo que hayan dos pueblos, no creo que haya nada pendiente por hacer, ¿sí? Más que como iglesia nos expandamos y que prediquemos y que eventualmente, acá el autocorrector va a estar algo malo en el PDF, se los voy a corregir, su eventual parucía, ¿verdad? Para que suceda su eventual parucía, solo que el Señor regrese. En todo esto que viene hablando Pablo, podemos ver que la soberanía de Dios ha estado actuando sobre la historia y lo creado. En esta sabiduría que me da el entendimiento para descansar en el misterio supremo, el cual es que Cristo es el Señor eternamente, desde la creación de todo hasta el final
de esta pasajera existencia y el inicio de lo eterno. No sé, les preguntaba si a ustedes les gusta la historia, pero cuando uno lee la historia, uno se puede dar cuenta de casualidades, ¿verdad? De eventos. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial hay uno muy famoso donde nadie entiende por qué el malo de la película detiene su ataque y no destruye al ejército, que es 3, 4 años después lo va a destruir. Y los historiadores dicen, nadie sabe por qué paró, ¿verdad? ¿Por qué no siguió? Y pasa en varios imperios, en el imperio egipcio, en asirio, hay muchas cosas que nadie sabe. Lo que yo entiendo a través del misterio de Dios es que Dios estaba haciendo su voluntad. Y así como pueden ver ustedes que Dios habla de Nabucodonosor como mi siervo, cuando yo entiendo este misterio y digo, bueno, realmente Dios hace su voluntad, el misterio de su voluntad es Cristo. Él realmente está actuando a través de Cristo. Créanme que eso cambia la forma en que concebimos la vida, porque entonces decimos, bueno, ¿por qué me afano? ¿Por qué me preocupo? Si estoy descansando en que Cristo es la cabeza de todo. Ahí se los dejo de tarea. Punto número 3. Vamos a los últimos versículos. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, otra vez esta palabra, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Está resumiendo, si se dan cuenta. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En la NTV dice, es más, dado a que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Sí? Ojo ahí. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ahora, que hay una gran diferencia entre versiones y la gente que tiene sus issues con las versiones dirá, acá están modificando la Biblia y todo. Pero la verdad es que ambas versiones nos dan una perspectiva que lleva al mismo lugar. Y realmente nos tomaría mucho tiempo si leeríamos o la Valera o la NBI o las más formales, pero la NTV nos hace el favor, la verdad, y nos explica el mismo concepto que el Señor Jesús le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que a partir de mañana vamos a andar con banderas del Estado judío? No, lo que quiere decir es que no es porque ellos sean mejor que nosotros ni nada, sino que la promesa viene a través del Israel bíblico. Subrayo. La promesa de salvación viene a través del Israel bíblico. Esta predestinada redención, perdón, tiene origen en el protoevangelio. Pregunto, por si no se me durmieron. ¿Cuántos han escuchado acerca del protoevangelio? Háganme así, pum, en el Meet, así ve. Stephanie dice que no, me imagino, ya le dice que sí. Pati dice que no. Bueno, lo que Pablo está diciéndonos es algo que tiene que ver con esto mismo, ¿sí? La redención, gracias, Diana, la redención estaba predestinada. Esto es algo que aquí podemos discutir con los que vienen de corriente calvinista y los que no dirán, sí, pero lo que está predestinado no es quién va a ser salvo, sino que podríamos ser salvos. ¿Sí? Lo expliqué la semana pasada, sí, no tan directo, hoy lo explico bien directo. La predestinación es que Dios ya había destinado que era necesario un plan de salvación, ¿sí? En su presencia, en su eternidad, cosas que vimos la semana pasada. Tanto así que en Génesis 3.15, si tienen ahí su Biblia, vayan y búsquenlo, que dice Génesis 3.15, se produce lo que a nivel teológico se conoce como el protoevangelio. Proto es antes, ¿verdad? O primitivo, ¿verdad?
El protoevangelio viene a decirnos que la serpiente la herirá en el carcañal, mas tú lo herirás en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? La serpiente carcañal es la crucifixión del Señor Jesús, pero herirla en la cabeza es lo que Efesios está diciendo acá. ¿Qué dice? Que puso como a Jesús como sobre todo. La palabra que se usa ahí es en este pasaje, ¿verdad? Lo pondrá todo bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? Esa palabra quiere decir que Él va a ser cabeza. Pregunto, excelentísimo grupo de estudio. ¿Está diciendo Efesios que Cristo ahora es la cabeza de todo? Sí, porque lo que vino a hacer el Señor Jesús es atacar al enemigo en la cabeza, porque ahora Él va a ser la cabeza. Es decir, desde Génesis 3, el Señor había anunciado que eventualmente Él va a intentar herirlo, y esa herida va a ser como herirlo en el carcañal, y el Señor Jesús iba a herirlo en la cabeza. Ese es el protoevangelio. Desde Génesis nos es revelado que eventualmente habría salvación. Y esa es la herencia que recibimos. Ojo a los movimientos neopentecostales. Aquí no está hablando de vas a ser coheredero de Dios y vas a ser próspero y vas a tener plata. No, lo que está hablando acá es de la herencia más grande que podemos recibir, la salvación, la cual fue prometida a través de la tribu de Judá en Israel. Por ende, Jesucristo es la herencia de los hijos de Abraham. ¿Cuántos alguna vez cantaron una canción que decía, Papá Abraham? Sí, bueno, los hijos de Abraham, la herencia que reciben cuando Dios les dice, en ti serán benditas todas las naciones, que es un Abraham que recuerden, es pre-ley mosaica. Abraham no conocía la ley mosaica. Él es el padre de la fe, como nos gusta decir, ¿verdad? En canciones, en lo que sea. Todos aquellos que vivan en fe son herederos de la misma promesa, de la misma herencia. El Cristo del Padre, el ungido. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la promesa que recibimos? El Señor Jesús. No la plata, no la prosperidad, no mujeres, no carros, premios, puntos. La herencia que recibimos, que está prometida desde acá, miren, ahí está la serpiente y ahí está la culpable en mis angustias, ¿verdad? Esa herencia es la que vamos a recibir, la salvación del Señor. Por eso dice, fuimos hechos herederos, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a su designio. ¿Cuál es esa predestinación? Que nos dijo desde el momento de la caída que íbamos a recibir la redención. ¿Sí? ¿Van conmigo hasta allí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir ser predestinado? Ya lo mencionamos en muchas ocasiones, ya lo mencioné varias veces hoy. Esta predestinación no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Dios quiso que así fuera. Una vez más, desde nuestro criterio humano, Dios es injusto porque Él escogió desde antes al imperio helénico, como ya les dije, al romano, para que se estableciera un contexto adecuado para la venida del Señor. Y Pablo dice, en el designio de su voluntad, aquí abajo tienen el pasaje, o la NTV dice, de acuerdo a su plan. El Padre escogió esta época y momento, y así nos escogió a nosotros para vivir en privilegio esta vida, donde podemos escuchar a Cristo y no vivir adorando a la creación como nuestros antepasados hacían. ¿Cuál es el concepto de la predestinación? Que por la gracia infinita de Dios, que puede ser injusta desde la perspectiva de los ojos humanos, usted y yo nacimos en el siglo XX o XXI, en el cual tuvimos el privilegio de escuchar la palabra. Hay otros que nacieron en estas benditas tierras en el siglo X, en el siglo XI, y construían monumentos, diría el comediante, para el sol, para la luna. Pero el Señor, en su plan perfecto, nos predestinó para que hoy estemos acá estudiando, para que hoy reconozcamos al Señor como el Salvador.
¿Y qué va a hacer Dios con esos? Miren, la verdad, ahí sí podemos ser un poquito egoístas, que nos importa, ¿sí? Lo que nos importa es que gracias a la gracia soberana pudimos escuchar la palabra hoy y estamos acá. A eso se refiere la predestinación. Y el último punto, Pablo habla de los primeros. Y acá Pablo está terminando otra sección de su elegía, ¿verdad? Alabando a Dios por haber permitido a sus hermanos judíos, él mismo se incluye, de su tiempo, recibir a Cristo. Porque qué quitaba que Pablo naciera 100 años antes y no conocía al Señor, ¿verdad? Como el Mesías escogido de Dios. Eso fue. Eso era Jesús, el Mesías escogido de Dios. Pablo alaba al Señor porque usó a su pueblo para llevar la salvación a los gentiles. No lo alaba como, miren, yo soy judío, soy mejor que ustedes. No, lo que está diciendo es, nosotros fuimos los primeros, ¿sí? Si hay unos primeros, es que hay unos segundos, y ese es su gozo, ¿verdad? Y créanme que después de que veamos lo de la reforma, vamos a ver que Pablo dice esto, yo soy enviado a los gentiles, o si hicieron su tarea y leyeron todo de Efesios, sabrán que Pablo lo dice, yo soy enviado a ustedes y nosotros somos los primeros, pero ustedes de verdad son parte de la familia de Dios, etcétera, 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 ¿verdad? Pero hoy que estamos terminando esta sección, nos vamos a quedar acá teniendo claro que sí, las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento se cumplen y se cumplieron en Cristo. Cuando habla de herencia, de ser coherederos, está hablando de eso. Jesús es la herencia que se esperaba. Es el camino al Padre que todos, judíos y gentiles, tenemos como uno solo. Dice que puso al Señor como cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay dos, solo uno. Todo fue sometido a través de Cristo. En conclusión, una vez más, te alabamos, Señor, ¿verdad? ¿Y por qué lo alabamos? Porque al ser expuesto el papel del Hijo en este misterio de la voluntad, como creyentes creo que podemos hacer lo mismo que está haciendo Pablo en este pedazo. Dar gracias y alabar a Dios porque tuvo a bien considerar este tiempo para que hoy podamos conocerle, amarle y servirle. En otras palabras, y no con ánimas de racismo o algo por el estilo, de verdad démosle gracias a Dios por estar en este tiempo donde podemos discutir la palabra, estudiar la palabra, y no que hayamos nacido en otras épocas de sacrificios humanos y etcétera, y etcétera. Que hayamos nacido en esta nación y no que hubiésemos nacido, yo qué sé, las damas que estuvieran en Irán, no en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué sentiríamos eso si hubiésemos nacido nosotros en Uzbekistán? ¿Sí? Pero la soberana gracia de Dios nos tiene hoy acá. Y eso espero para todos ustedes sea motivo de gozo. ¿Sí? Espero. Dios tiene un misterio de salvación para toda la humanidad que fue revelado en plenitud en Jesucristo. Hoy esa sabiduría es más que suficiente. No necesitamos añadidos. Por el contrario, lo que necesitamos es estudiarla, meditarla, para encontrar en Jesús paz y salvación para nuestra vida en plenitud. Te alabamos, dice la presentación, porque tu Hijo, amado Padre, nos dio acceso a tu herencia. Pregunta examen. ¿Cuál es la herencia que el Señor nos deja según lo que está diciendo Pablo? La salvación a través de Jesucristo. Jesucristo es la herencia. Por eso dice que somos coherederos, ¿verdad? Porque a través de Cristo llegamos a esta salvación. Amén. La salvación en Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra herencia. La herencia es el Señor Jesús y cumpliendo la voluntad del Padre. Ok, vamos a terminar acá la grabación. Antes de terminarla, para la próxima semana vamos a concluir esto con uno de los personajes que más nos cuesta entender a veces y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando muy coloquialmente y sin querer faltar al respeto, bueno, vamos a ver qué papel tiene el Espíritu Santo en todo esto del plan, del misterio de salvación
que el Señor nos ha dado y por el cual Pablo, ya encarcelado, ya en los últimos años de vida, decide darle una fuerte alabanza al Señor. ¿Ok? Bueno, para todos, tarea. No es tarea. Bueno, vamos a terminar la grabación. Vaya a los de